Derechos Humanos no descartó esa posibilidad, aunque adelantó que viene trabajando en el tema con su equipo técnico. Yo creo que todos los escenarios son factibles y posibles. Justo discutíamos con el grupo de asesores que está trabajando aquí desde el tema de la reforma hasta la intervención en los penales y el fortalecimiento del sistema penitenciario, y discutíamos esa posibilidad que es absolutamente real. Lógicamente las voces son dispares, hay que reconocerlo, no es digamos una voz unánime, pero yo creo que es lo que el sentido común de hoy, el sentido común de todos los peruanos es lo que quiere y lo que exige. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. En la comunicación estamos con el ex canciller internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Exitosa. Pedro, amigo de Exitosa, muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, ¿es el sentido común el de los peruanos el que nos dice que debemos retirarnos de la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como sostiene el ministro Santibáñez? A ver, mira, este es un tema que yo voy a comenzar a decirlo de la siguiente manera. Yo creo que los peruanos estamos pensando en el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más técnicamente sería la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, porque nos corresponde la denuncia, que es la salida formal del instrumento jurídico que sostiene y le da vida a la Corte y a la Comisión Interamericana, que es precisamente el Pacto de San José de Costa Rica, que firmamos durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Entonces, la gente lo hace porque nota, visibiliza que no ha estado en los últimos tiempos en una lectura sincrónica en el reconocimiento de los verdaderos intereses del Estado peruano, de la sociedad nacional, y que siendo en consecuencia una instancia supranacional, que es muy importante, pero muy importante, ahora voy a explicar, no estar a la altura. Entonces determinamos que, por ejemplo, nuestra necesidad nacional es aplicar la pena de muerte, como lo he dicho siempre, desde una perspectiva científica, es decir, el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Tenemos que ser sensatos, no podemos entonces aplicarla en el Perú porque somos parte de este instrumento. Entonces hay que denunciar el instrumento para poder hacerlo recién. Eso es lo sensato. No somos una dictadura, somos una democracia. Bueno, para dar ese paso, evidentemente tenemos que hacer evaluaciones. Yo creo firmemente que el Perú debe dar el paso de retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, pero hay que tener de todas maneras supranacionalidad, porque si no, damos un salto al vacío. Y yo he propuesto hace ya varios años que en el marco subregional andino, es decir, en el marco de la comunidad andina, donde ya existe un tribunal, que es el Tribunal Andino, pueda existir un tribunal o una sala de derechos humanos, con lo cual vamos a solventar esto que le preocupa a muchos juristas, con la lógica que yo les entiendo, les comprendo, que nos vamos a quedar sin supranacionalidad. ¿Por qué? Porque si una persona siente que su derecho no está reconocido por la justicia peruana, porque es abusivo, etcétera, entonces acude de manera supletoria, complementaria al sistema supranacional. Ahí está entonces, teniendo una supranacionalidad subregional que permita desde luego al Perú la luz verde para aplicar la pena de muerte, etcétera, entonces vamos a tener la verdadera línea de coherencia que se está pidiendo. Miguel Las Ángel. exigencias sociales son la enorme demanda en base
a esta realidad social que estamos viviendo. Pero Miguel Ángel, ¿y puede ser una garantía de una salida al problema el retirarnos del Pacto de San José cuando se pretende, por ejemplo, aplicar pena de muerte a violadores de niños? Ya, pongamos como ejemplo ello. En un sistema de justicia tan precario que tenemos en estos momentos en el país, en una fiscalía que está protestando públicamente contra el gobierno porque no hay presupuesto para que pueda ejercer labores de investigación, un poder judicial desacreditado, ¿se puede confiar la aplicación de la pena capital a un sistema judicial peruano, con todos los órganos de justicia, los operadores de justicia, en una grave crisis de legitimidad? Lo que pasa, Pedro, esa es una pregunta que yo la escucho con el mayor respeto hace 1000 años, ¿ya? Y es una pregunta lógica. Lo que tú dices tiene lógica, pero la respuesta es la siguiente. No existe en ningún país del mundo justicia perfecta. No estoy legitimando la injusticia, no, por favor. Es que se vuelve hasta una quimera pretender que tengamos el mejor y el más ordenado y efectivo sistema de justicia. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene ningún país europeo, donde por cierto sí hay un tribunal de derechos humanos. No lo tiene el África, donde por cierto sí tiene un tribunal de derechos humanos. La Liga Árabe, donde además tiene un tribunal de derechos humanos. Y nosotros en Sudamérica, que también tenemos estas falencias, tampoco lo tenemos. Aquí lo que tenemos que entender es que deberá haber, a mi juicio, una medida política, porque eso es la decisión del retiro de la Corte, una medida política que atienda a una necesidad social nacional coyuntural. Y esto coyuntural significa que nuestro retiro deberá ser con el ánimos y la vocación de temporalidad, el tiempo que merezca y requiere el país para volver a tener la paz que se ha esfumado. No existe la paz, el orden interno que ha desaparecido. Recuerda que en cualquier parte del mundo la aplicación de la pena de muerte es absolutamente disuasiva, pero hay quienes siguen diciendo que no, que ya se está aboliendo. No están diciendo el realismo político, que es lo que a mí me gusta hacer. Dar el paso es un paso evidentemente de valientes, de pantalones, de faldas, no sé, pero de valientes. Yo entiendo esa posición, Miguel Ángel. Es más, también la comparto en parte, pero a mí lo que me preocupa es la calidad de la investigación o el tiempo que va a tomar para que esa justicia sea eficiente. Solamente para ponerte, por ejemplo, un contexto real que padecemos en el país. Existe el incremento de pena que se dio por encima de 30 años para casos de feminicidios. Existe incluso cadena perpetua para violadores de menores, que luego el menor de 14 años o la menor de 14 años termine siendo víctima de un asesinato, de un homicidio. Existe cadena perpetua, pero ¿cuántos casos conocidos tienen sentencia? Al año 2022, hace como 3 años atrás, se conocía, por ejemplo, que de los casos de feminicidio, ni el 25% terminaba en sentencia, aligerando, cambio el término, generando preocupación por el nivel de impunidad que puede existir con un aparato judicial bastante deficiente. Entiendo que no es un sistema judicial perfecto, pero lo que pasamos en el país, con fiscalía sin presupuesto, peleándose con la clase política, poder judicial también instrumentalizado de forma política y con aplicación de pena de muerte y con feminicidio que ni siquiera reciben sentencias oportunas, justicia que tarda no es justicia. Justamente por esto que tú estás diciendo, yo he dicho abiertamente, y lo vuelvo a decir otra vez, Exitosa, lo que tenemos que hacer es lo que nunca se ha hecho en el Perú, pero hay que tener carácter para eso. ¿Qué cosa? Una reorganización radical, profunda, escuche bien, del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia en el Perú, que no tenemos, que tenemos judicatura. Siempre la regla tiene excepción, porque yo conozco a jueces realmente de primera, jueces probos, jueces transparentes, jueces comprometidos, pero no son todos, son la minoría, lamentablemente. Hay que hacer una reforma del sistema judicial. Entonces,
Eso hace pues un Estado para cuestiones paralelas pero profundas. No lo hacemos y por eso surge como con lógica y sentido tu preocupación sobre la administración de justicia. Pero no podemos esperar primero hacer todo el proceso de administración de justicia para después retirarnos de la Corte. No, son procesos que se hacen de manera concomitante para poder llegar a este derrotero que el Perú requiere, necesita, porque esto es un ejercicio que va a formar parte de otro que nos va a llevar al desarrollo. De lo contrario, vamos a pasar 200 años más, celebrar el otro bicentenario que será el cuatricentenario, tú y yo no estaremos en esta tierra y el Perú seguirá siendo igual como antes. Y ser como antes, eso significará llevarnos a los peruanos a una vida determinada por la mediocridad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nos corresponde el cambio cualitativo profundo, radical, revolucionario. Y para esa revolución de la que tanto hablo es la revolución de la educación, Pedro. Ya, claro que sí. Pero más allá de expectativas tuyas como mías frente a ese tema, hablemos de realidades. ¿Cuánto tiempo podría tomarnos recién implementar la pena capital aquí en nuestro país tras retirarnos del Pacto de San José? Mira, si hay decisión política, bueno, te hablo la matemática de la decisión política. ¿Qué significa esto? Hoy es 30 día Santa Rosita de Lima, precioso día en nuestra patria. El Perú envía una comunicación formal a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, a la OEA. Esta es una prerrogativa que le corresponde a la política exterior del Perú, que preside la Presidenta de la República. Por eso estás viendo que son ellos los que están liderando este conjunto de evaluaciones. Y debemos esperar, de conformidad con el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recordemos que hay que retirarnos de la Convención, que las salidas de la Convención, no de la Corte, eso está implícito. Entonces esperamos un año, porque ese es el preaviso establecido. Una vez cumplido el año, nosotros estamos técnica y formalmente fuera, desligados. Cuidado, que los casos que se han venido siguiendo en la Corte hasta antes de la firma, esos casos continúan, se tienen que agotar, terminar. De esos casos no nos desligamos, esos casos continúan siendo objeto de tratamiento, de jurisdicción y competencia por parte de la Corte. Exitosa. Solo a partir de la fecha del año que da la vuelta, es decir, del 1 de septiembre del año 2026 hacia adelante, ya no serán objeto de jurisdicción y competencia por parte de la Corte en el caso del peruano que ha decidido. Paralelamente a esa decisión política, el propio gobierno debe emprender la marcha para que haya una reforma en el Código Penal peruano, en el que debe ser incorporado el delito precisamente de la comisión de violaciones o de sicariatos, etcétera, que merezcan por sanción la aplicación de la pena de muerte. Eso debe estar en el Código Penal. Ese proceso se hace en el Congreso de la República, porque los señores congresistas serán seguramente senadores, y los que ahora comiencen deberán llevar adelante ese proceso legislativo. Y ese proceso legislativo, evidentemente, deberá dar paso también a hacer el cambio en la Constitución política, porque la Constitución política es la partera de todo. En la Constitución política deberá quedar registrado, consagrado, desde un carácter principista, que el Perú aplica la pena de muerte
no solo para la traición a la patria, durante una guerra contra el terrorismo, guerra externa, qué sé yo, sino también para los delitos tales y tales que apruebe, que decida el Congreso de la República. Yo creo sensatamente que la sumatoria de todo ello, para no hacerlo el caballazo, deberá ser unos 2 años más, o sea, en 3 años deberemos nosotros los peruanos estar en condiciones de aplicar la pena de muerte, y tampoco se va a aplicar a mucha gente, no, porque no es el objeto quitar la vida a nadie, por el amor de Dios, sino a aquellos que han tirado al suelo el pacto social de convivencia, de vida humana, y que en consecuencia ese proceso individual restrictivo generará un acto disuasivo extraordinario, profundo. A ver quién va a querer violar a una niña si sabe que lo que le espera es la muerte. A ver que ese sicario que le pagaron, si sabe que por haber hecho eso le espera la muerte. Tremendamente disuasivo. Será el primer componente del realismo político, del el contenido del estado de necesidad. Y mientras eso pasa, nuestra diplomacia, mira cuántas cosas paralelas, ¿eh? Nuestra diplomacia tendrá que ir consensuando con los países miembros de la comunidad andina, que era lo que yo hice, que era lo que yo comenzaba a hacer con un gobierno de izquierda como el de Chile, Boric, con un gobierno de izquierda como el de Bolivia, Arce, con un gobierno de izquierda como el de Petro en Colombia. Yo dije, canciller del Perú, de un gobierno de izquierda, no siendo yo un hombre de izquierda, pero en el realismo político que corresponde, mirando las cosas de Estado, dije, esto es bingo para comenzar a trabajar esa supernacionalidad, pero ya tú sabes que yo me fui al mes y medio. Entonces, hay que trabajar entre los países el consenso para tener este tribunal que, como he repetido, lo tiene Europa, lo tiene África, lo tiene Asia, lo tienen todos menos nosotros. Entonces, todo esto es para realmente responder a esta situación trágica que vive el país, Pedro. No vamos a dejar de reconocer la importancia de la supranacionalidad, la importancia del sistema interamericano al que nos adherimos en su momento, pero que hoy, en verdad, merece un alto para poder enrumbar el país, y después volvemos. No hay nada que impida, no hay ningún artículo que diga y Miguel Ángel, por haber estado ya no puedes volver. No hay nada de eso. Todo es acto soberano, Pedro. Y para terminar, en el sentido con mucho criterio que te manejas y con experiencia de naciones donde aplican pena de muerte, ¿qué delitos tendrían que estar bajo este manto de la pena capital? Mira, yo siempre dije, tú mirarás mis columnas anteriores, artículos en revistas especializadas, conferencias, siempre he creído, el ánimos que me llevó a mí a pensar en la pena de muerte era por las violaciones de los menores de edad, ojo, pero menores de edad que mueren como consecuencia del ultraje. Yo he visto fotos macabras que los especialistas en medicina legal nos han mostrado, un desastre, una desgracia total. Es que eso no lo ven porque a nadie le ha tocado, y ojalá que a nadie le toque, pero cuando eso pasa, impacta de manera abrupta y brutal en nuestra vida, en la vida doméstica, en la familia, cuya psique queda destrozada. Por eso yo pensaba en la violación de menores de edad que mueren por el ultraje, pero además en los últimos años el acrecentamiento del sicariato, en verdad es un tema que los peruanos, los juristas, tenemos que evaluar para considerarlo como un presupuesto absolutamente lógico, en la medida en que se quita la vida como si uno la creyera pero tan doméstica, tan inmediata, como si no valiera nada la vida humana. Eso es romper el pacto social de convivencia, Pedro. Bien, Miguel Ángel, gracias por esta comunicación y esa explicación amplia de tu posición respecto a este tema bastante sensible, en la que creo que la mayoría de los peruanos se encuentra a favor de la misma. Muchas gracias, Miguel Ángel, que tengas buen fin de semana.
Gracias a ustedes, muy buenos días, muy amables. Ha sido Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ex canciller de la República, conversando con nosotros. 7:27 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú.